Todos sabemos que estamos estudiando las bienaventuranzas y quedamos en la bienaventuranza número 5, son 9. Todos sabemos que esta bienaventuranzas fue el primer discurso, fue el discurso inaugural de Jesús, amén. Muchos lo comparan con el nuevo Moisés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús se nos presenta como el nuevo Moisés. El monte de las bienaventuranzas es el monte, el nuevo Sinaí, los discípulos, el nuevo Israel. Estos paralelos son obvios. ¿Por qué? Porque antes de comenzar su sermón, Jesús subió al monte, como Moisés subió al monte, y cuando lo concluye, desciende del monte. También lo hizo a sí mismo Moisés. Hemos dicho que las bienaventuranzas, Jesús comienza con este sermón para sacarle de la cabeza a aquellos fariseos, a aquellos saduceos y todas aquellas sectas que querían destruir a Jesús. Amén. Porque ellos se creían muy buenos, se creían muy espirituales, se creían muy elevados, pero Jesús los conduce a la cruz, hermanos. ¿Por qué? Porque la justicia que Jesús enseña en él es tan profunda que quita de una vez por todas las esperanzas de ganar la salvación por medio de las obras de la ley. Porque esos pensaban ellos que ya tenían ganada la salvación. Pero Jesús les dice lo contrario. Aunque este gran discurso, sabemos, se nos presenta, el mensaje que nos presenta, aunque este gran discurso nos presenta el mensaje de salvación, Jesús les dice bien claro a los fariseos, les dice, este mensaje también nos conduce a la cruz porque enseña que la justicia que Dios exige es mayor que la simple obediencia. ¿Escuchó? Este mensaje que Jesús les da exige, porque enseña que la justicia que Dios exige es mayor que la simple obediencia. Eso le estaba diciendo Jesús a estos hombres, amén. Y quiero que vamos a las bienaventuranzas para leerlas. Todos sabemos que está en el libro 6 de Mateo, ¿cierto? A ver si los pillo, capítulo 5 del libro de Mateo, porque ya la conocemos. Y déjeme decirle que mientras yo estudiaba, hermano, podía sentir en mi corazón que este mensaje de las bienaventuranzas hay que repetirlo cada cierto tiempo. Yo lo di hace unos años atrás y ahora vuelvo a decirlo, pero al tener la iglesia y al llegar los nuevos miembros, nuevos hermanos, es necesario orarlos otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tenemos que estarla repitiendo, porque las cosas a nosotros como cristianos se nos olvidan, hermanos, se nos olvidan. Y este mensaje, yo les he dicho que abarca toda el Nuevo Testamento. Amén. Es un mensaje de gracia, es un mensaje de misericordia, y no solo el Nuevo Testamento, sino que abarca toda la Biblia, hermano. Entonces vamos a leer el libro de Mateo capítulo 5 y continuaremos nuestro estudio con las bienaventuranzas. La bienaventuranza número 5, y dice así la palabra de Dios. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De nuevo se los vuelvo a repetir. Y aquí el Señor nos está hablando de la ley de la siembra. Amén. Aquí el Señor nos está diciendo lo que tú sembrarás, vas a cosechar. No. Vamos a ver lo que el Señor está diciendo. Se los vuelvo a leer. La bienaventuranza número 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, si usted ha estado con nosotros en nuestro estudio del libro de Mateo, todos sabemos que Mateo presenta a Jesús como el rey, y aquí el rey está presentando el manifiesto de su reino. Amén. Hemos estado diciendo que esta es una presentación donde nuestro Señor está diciendo la verdad acerca
de cómo se entra al reino de los cielos. Y lo vimos en la primera bienaventuranza, que nadie que no sea pobre en espíritu puede entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Solo los pobres en espíritu entran, solo los que lloran entran, solo los mansos entran, solo los que tienen hambre y sed de justicia entran. Y una vez que entran, continúan siendo pobres en espíritu, llorando, mansos y teniendo hambre y sed de justicia. Esos son todos los que entran al reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos sabemos que es de todos, pero no todos quieren entrar al reino de los cielos. Vamos a ver, yo estaba estudiando, he estado estudiando toda esta semana, y la palabra misericordia la vi en el texto griego, la vi en hebreo, pero la más que me llamó la atención fue el latín. Mire lo que significa el latín, o sea, lo que quiere decir misericordia es la que más satisfizo mi gusto a lo que significa la misericordia. Mire lo que significa, amén. Dice, la palabra misericordia proviene del latín misere, ¿ok? Misere, que significa miseria, necesidad. La palabra cordia, que indica corazón, ¿ok? La palabra cordis, que significa corazón, y la palabra ia, que expresa hacia los demás. Entonces podemos decir, hermanos, como el ciego de Jericó que recibe la vista. Usted conoce aquella historia, dice que Jesús iba pasando por Jericó y pasó solo una vez por aquella ciudad, hermano. Y había un ciego llamado Bartimeo. Y cuando escuchó que Jesús pasaba, dice que gritó desesperadamente, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sus discípulos le dijeron, cállate, cállate. ¿Por qué? Porque aquellos hombres aún no entendían lo que era la misericordia, hermano. Aquel hombre sabía lo que estaba padeciendo, la ceguera, y vuelve con más ánimo y con más fuerza y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe usted lo que le estaba diciendo este ciego a Jesús? Mire, por eso yo le digo que a mí me satisfizo esta traducción, porque le estaba diciendo, Jesús, pon tu corazón en mi miseria, pon tu corazón en mi miseria, hermano. Eso es lo que significa misericordia. Todos conocen aquella historia, ¿cierto? Como el ciego le gritaba a Jesús, amén, porque él sabía y necesitaba un milagro, amén. Dice, en los estudios que yo estuve haciendo, dice que la gracia se diferencia de la misericordia. Amén. La gracia considera al hombre como culpable, actuando a favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. Todos sabemos que nosotros fuimos salvos por gracia, no porque usted y yo mereciéramos algo o pusiéramos algo, hermano. Eso es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a los fariseos en estas bienaventuranzas. Amén. Que la salvación es gratuita y que nada tenemos que hacer, como ellos ponían tantas cargas sobre los hombres que ni ellos mismos podían llevar. Eso es la gracia, hermanos. Se diferencia de la misericordia. Amén. La misericordia, dice, destaca el carácter compasivo del amor de Dios. Escuche, destaca el carácter compasivo del amor de Dios, y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera e impotente en la que se encuentra. Todos sabemos que nosotros, al llegar a este camino, todos veníamos en una forma mísera, tal como dice el libro de Apocalipsis, que le dice a la iglesia apóstata, ¿cierto? Tú eres un miserable, un desventurado, un pobre, un ciego. Así estábamos todos nosotros, en miseria. Amén. Y déjeme decirle que lo que quiso decir, porque ellos recibirán misericordia, y conforme vemos esta afirmación simple, quiero que sepa, esto es tan profundo, hermano, esto es tan profundo, que no hay manera en lo que pueda comenzarlo a cubrir todo.
Jamás voy a poder cubrir todo. Es muy simple predicar cuando usted tiene tan solo un poco de material, porque usted simplemente va de punto en punto y simplemente lo expande un poco y está bien, pero cuando usted tiene una Biblia llena de material, es difícil escoger lo que es mejor. Este concepto de la misericordia va de un extremo de las Escrituras al otro, desde la caída del hombre hasta el tiempo de la consumación. Es una realidad gigantesca. Lo que le estoy diciendo, que este tema abarca desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Así que es un tema muy extenso, porque Dios ha tenido misericordia con el hombre desde que Adán pecó. Porque ¿cuál era el destino de Adán? Era la muerte, hermano, pero Dios tuvo tanta misericordia que Dios mató un animalito y lo cubrió con un ropaje, ¿ok? Y también vemos el libro de Apocalipsis, y aquí vea la misericordia de Dios, cuánto tiempo Dios le ha dado al hombre para que se arrepienta, hermano, pero va a llegar un momento donde el Señor tiene que hacer la consumación, tiene que terminar todo esto, porque el hombre no puede seguir con esta maldad. Para que ustedes lo puedan entender, es un tema que abarca toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. El Señor ha tenido misericordia desde el comienzo hasta el final, hermanos. Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Amén. Déjeme decirle también que ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? En otras palabras, ¿qué significa ser misericordioso? ¿Cierto? En el versículo 7, donde dice, bienaventurados son los misericordiosos, ¿qué quiere decir? Le voy a decir para comenzar, fue literalmente una sacudida a los judíos de la época. Eran crueles y los romanos de ese día eran crueles. Escúcheme bien, estoy hablando del pueblo de Dios, de los fariseos, de los saduceos, de todo aquello que era israelita. Dios, lo comparaban con el mismo pueblo romano, que los romanos dicen los estudiosos, que no ha habido pueblo más malvado, hermano. Incluso dicen que llega a sobrepasar a los tiempos de Hitler, la maldad de los romanos. Amén. En ese día eran crueles. Ellos eran estoy hablando de los romanos ahora, eran muy orgullosos, egoístas, pensaban que eran muy buenos, condenando, menospreciando a otros, y lo que Jesús realmente estaba diciendo tocó el interior, la necesidad y el interior de sus corazones. Amén. A los judíos los comparan con los romanos, los fariseos, los saduceos, la maldad de su corazón. Ahora, como usted sabe, hay muchas personas que han tratado de usar esta bienaventuranza de una manera humanitaria, humana, hermano. Y usted escucha que la gente dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y la usan como si fuera una virtud humana. Y al pasar de nuestros estudios, vamos a ver que nadie en el mundo puede usar de misericordia sin antes haber pasado por la cruz de Cristo. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo también a estos fariseos, hermanos. Y los fariseos entendían, porque déjeme decirle que la Biblia los llama que eran doctores en la ley. Ellos conocían muy bien la ley, por eso Jesús le hablaba mucho de la ley. Amén. De hecho, el mundo romano no conocía el significado de la misericordia. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. El mundo jamás, no solo el mundo romano, sino el mundo no conoce el significado de la misericordia, y también se lo voy a explicar un poquito más adelante. De hecho, si usted quiere oír lo que ellos pensaban de esto, lo único que tiene que hacer es recordar lo que dijeron los filósofos romanos. Usted sabe que los romanos, los griegos, tenían muchos filósofos. Ese era el tiempo de los filósofos, hermanos, quienes decían que la misericordia es la enfermedad del alma. Mire lo que decían los romanos. Decían que era la enfermedad del alma, porque ellos no conocían la misericordia. Hoy en estos días es lo mismo, hermano. El mundo no conoce lo que es la misericordia,
porque déjeme decirle que la misericordia no es una palabra, no es una palabra que usted puede encontrar en el diccionario. La misericordia es Jesús caminando, hermano. Esa es la misericordia. Por eso el mundo no la puede conocer. En otras palabras, la misericordia era una señal de debilidad, así como el mundo piensa que los mansos y los pobres en espíritu son débiles, también piensan que la misericordia era una señal de debilidad. Eso es lo que pensaban los romanos de aquellos tiempos. Amén. La misericordia es una señal que usted no tiene lo que se necesita. De nuevo, la misericordia es una señal de que usted no tiene lo que se necesita para hacer lo que realmente necesita ser hecho. Los romanos glorificaban la justicia y ellos glorificaban la valentía, ellos glorificaban la disciplina y ellos glorificaban el poder. Mostrarle a alguien misericordia. Cuando nacía un niño en el mundo, el padre tenía el derecho de la patria potestas. Escuche, todos hemos escuchado esa palabra y sabemos lo que significa. Él simplemente podía tomar al hijo y si quería que el hijo viviera, levantaba su pulgar y si quería que su hijo muriera, ¡pum!, levantaba, o sea, bajaba su pulgar y aquel muchachito que había nacido, ¿sabe cómo lo mataban? Lo ahogaban. No solo eso, amén, no solo eso, la misericordia no se conocía en esos tiempos para los soldados romanos. Si un ciudadano romano tenía un esclavo y quería sacar su espada, su daga y matar a un esclavo, lo podía hacer, hermano, estaba en su derecho porque era propiedad de él y nadie le decía nada. Esa era la misericordia que ellos no conocían. Pero llegó en ese tiempo aquel que era la misericordia caminando, hermano, para enseñarle a una sociedad corrupta, mala, malvada, no solo los romanos, sino también su pueblo. Y ahora vamos a ver lo que les voy a decir algo más. También es una fantasía en nuestra sociedad competitiva y egoísta, hermano. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Estamos viviendo en una sociedad competitiva y egoísta, ambiciosa. En nuestra sociedad, como usted sabe, podríamos decir, usted va a ser misericordioso con alguien más y lo va a aplastar. Eso no siempre funciona. Pero la mejor ilustración del hecho de que no es simplemente una virtud humana es nuestro Señor Jesucristo. Él prueba de una vez por todas que no es una virtud humana. Y se lo voy a demostrar con este escrito que saqué de mis estudios. Amén. Dice así. Por lo tanto, está hablando de la bienaventuranza, los misericordiosos, ¿ok? Por lo tanto, esta no es la característica del hombre natural. Escuche bien, el hombre natural es el hombre sin Dios, ¿ok? Se lo vuelvo a leer. Por lo tanto, esta no es la característica del hombre natural. Ninguna bienaventuranza aplica al hombre natural. De nuevo, ninguna bienaventuranza aplica al hombre natural. Así como los dones del Espíritu tampoco son para el hombre natural. Amén. Porque este es un supremo bien que solo Dios puede dar libremente a quien Él quiera, aunque haya personas, escuche, aunque haya personas muy tranquilas, muy tolerantes, no son misericordiosos. No hay quien tenga esta característica si no ha nacido de nuevo. ¿Me escuchó? Nosotros somos, como siempre yo le he dicho, un pueblo con muchos privilegios, un pueblo con muchas bendiciones. Si no ha recibido la misericordia divina, la vida de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, solo el cristiano puede amar misericordia y verdad, tal como Dios mismo lo exhorta en Miqueas 6:8, o sea 6:6. Son muy felices. ¿Escuchó? Esto no es un don, no es una virtud que el mundo natural pueda tener. Usted y yo somos bienaventurados. Amén. Y déjeme decirle que bienaventurados es una felicidad completa y eterna, no como el mundo la tiene. El mundo tiene una felicidad momentánea, puede tener dinero en algunos segundos y está feliz, pero es una felicidad momentánea. Pero la felicidad de que Jesús está hablando es una felicidad eterna.
y constante, hermano. Y no depende de nuestros, no depende de los hechos que nosotros podamos vivir, porque esa felicidad está dentro de nosotros constantemente en nuestro corazón. Amén. No así el mundo. Ahora déjeme lo que yo pude escribir también. Nosotros los cristianos somos, escuche bien, somos los únicos, nosotros los cristianos somos los únicos que podemos conocer la misericordia. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo Dios tuvo compasión de quién, de nosotros, hermanos. Se los vuelvo a repetir, nosotros los cristianos somos los únicos que realmente podemos conocer lo que es la misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos vivido, la hemos degustado, hermanos. Nos sacó del estado de miseria y total desgracia. O sea que tú y yo éramos unos desgraciados. Amén. Escúcheme bien. Estoy hablando no en un término grosero, sino sin la gracia de Dios. Éramos unos desgraciados, tal como está el mundo, hermano. El mundo vive en una desgracia. La misericordia de Dios hasta el día de hoy está tocando la puerta de aquellos hombres naturales y no la quieren recibir, hermano, por el egoísmo y por tantas cosas más. El Señor tiene su tiempo, amén. Y sigo leyendo, dice, y total desgracia, somos nosotros los que hemos recibido alivio de los sufrimientos temporales y totalmente librados del sufrimiento eterno. Acuérdense, hay un sufrimiento eterno para aquellos que no quieren entrar al reino de los cielos. Éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Éramos enemigos, pero ahora somos amigos. Éramos esclavos del diablo, del mundo y de nuestros propios deseos pecaminosos, pero ahora somos libres. Escuche bien, póngale mucha atención, la gran misericordia de Dios. Pero ahora somos libres. Estábamos muertos, pero ahora tenemos vida. Efesios 2, 1, 7. Y todo esto por su grande amor manifestado en su misericordia. Timoteo 3, 3, 7. Así que, ¿quién ha recibido el favor inmerecido de ser librado de su miseria absoluta? ¿Quién ha visto la poderosa mano de Dios en su vida, sosteniéndole, perdonándole, guiándole, amándole siempre? Solo tal persona sabe lo que es en verdad la misericordia. Por eso nosotros podemos hablar de la misericordia, porque todo esto lo conocemos, hermanos. Amén. Y déjeme decirle nuevamente, siéntase bendecido, esta virtud es suya y mía. Amén. Y solo esa clase de persona tiene la capacidad de mostrar misericordia. O sea, nosotros los cristianos, diga yo puedo mostrar misericordia. Amén. Porque Él está, la capacidad de mostrar misericordia por Él que está en desgracia. No como un mero acto de humanidad que a pesar del pecado sigue habiendo algunos, Hechos 28, 2, sino que brota de un corazón agradecido con Dios y así se muestra misericordioso para con su prójimo. Se muestra amigable, siente compasión de su estado de miseria y efectúa un acto bondadoso a su favor. Es esta clase de persona, dice el Señor Jesucristo, la que es bienaventurada. Dichosos nosotros, hermanos, dichosos nosotros, hermanos, que somos bienaventurados, que somos mansos, que somos pobres en espíritu, hermano, que hemos podido llorar por nuestro pecado y el pecado del mundo, hermano. Le damos gracias a Dios. Déjeme decirle también, en estudios posteriores, yo les he dicho que estas bienaventuranzas, que estas virtudes no son características aisladas. O sea, no puedo decirle yo a mi hermano, a un hermano, decirle tú tienes la bienaventuranza de ser pobre, tú tienes la bienaventuranza de ser manso y que tú eres misericordioso. No. Dice
Todas estas bienaventuranzas debieran caracterizar a los que pertenecen al reino. ¿Me escuchó bien? Estas no son bienaventuranzas por separado. Estas bienaventuranzas tienes que tenerlas por completo en ti, hermano. Las 9 que Jesús nombra, porque dice bienaventuranzas, tienen que estar en ti. Empezando por la primera. ¿Cuál es la primera? Ser pobres en espíritu, hermano. Y ahí viene, como yo les enseñé, la edificación, el edificio, cómo se edifica, ¿cierto? Un edificio de 9 pisos, teniendo la primera vas a tener la segunda, teniendo la segunda vas a tener la tercera, si tienes la tercera vas a tener la cuarta. Eso tiene que caracterizar al pueblo de Dios, amén. Y la misericordia es algo importante dentro del pueblo de Dios, amén. También estas bienaventuranzas, hermano, en el presente, dice, por lo que yo estudiaba, recibimos las primicias, pero en el futuro vamos a recibir la plenitud de todas estas promesas. Amén, me refiero cuando estemos con el Señor. Todas estas promesas, ahora en el presente las vivimos, pero en el futuro, cuando estemos con Cristo, vamos a recibir la plenitud de estas bienaventuranzas. Del mismo modo, como estas no son características aisladas que se manifiestan por separado en los diferentes miembros del reino, las bendiciones prometidas tampoco se manifiestan aisladamente. O sea, no podemos decir que algunos heredarán el reino mientras que otros serán consolados, sino, al contrario, estas promesas se cumplirán todas en todos los que pertenecen al reino. Gloria a Dios. ¿Qué me puede decir usted, hermano, de cuántas bendiciones el Señor nos tiene preparadas para nosotros, a pesar de que ahora las disfrutamos, ¿cierto? Pero las vamos a disfrutar en plenitud cuando lleguemos al estar con Él, cuando estemos en el reino de los cielos. Amén. Así que déjeme seguir con mis estudios. Amén. Jesucristo vino al mundo y fue el humano más misericordioso que jamás existió, que jamás vivió. Nadie se puede comparar con Jesús en cuanto a la misericordia. En una ocasión, usted sabe que Jesús vino a hacer el bien, hermano, y por donde caminaba hacía el bien. Él sabía que había una necesidad. En cierto pueblo él tenía que caminar kilómetros y kilómetros por ir a hacer su misericordia. Amén. En una ocasión estaba caminando por las calles y pasaba una procesión de un funeral. Esto está en Lucas 7:11. Aquella viuda que vivía en Naín y se le murió su único hijo. Pero esta historia quiero que la leamos porque quiero que podamos entender, hermanos, la misericordia que tuvo Jesús con esta mujer. Y todos sabemos que vio a su madre llorando, paró el funeral y resucitó a aquel muchacho. Amén. Pero quiero que lo leamos, está en Lucas 7:11. Amén. Porque quiero mostrarles algo, realmente la misericordia de Jesús no tiene límites, hermano. Es algo sorprendente. Cuando todos lo tengan, me dicen o me levantan la mano. ¿Me levantaron la manito? Dice así. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre. Escúcheme bien, hijo único de su madre. Todos sabemos lo que significaba ser viuda y más encima una mujer sola en aquellos tiempos. Usted lo puede entender por qué Jesús recurrió a esta mujer. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Este Jesús es tremendo, hermano. Jesús aparecía en los momentos oportunos. Amén. El 14. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate, levántate.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Usted puede entender por qué Jesús tuvo tanta misericordia con esta mujer. Jesús iba caminando, dice, y vio este servicio fúnebre, hermano, y vio y se condolió con la muerte de este muchacho, y no solo con el muchacho, sino se condolió con el dolor de la mujer, porque en aquellos tiempos las viudas, hermano, las viudas, déjeme decirle que todos aquellos fariseos, los sacerdotes, todo, lo único que hacían cuando estas mujeres quedaban solas, a mí le robaban todo, y la mujer no tenía dónde vivir. Amén. Y el hijo, por eso Dios le dio la vida, lo resucita para que el hijo sea el sostén de su madre. En esos tiempos era terrible, hermano, ser una mujer sola. Amén. No solo eso para los judíos, porque tampoco tenían una descendencia. También vemos la misericordia de Jesús en el capítulo 8, versículo 1, del 1 al 11, cuando se recuerdan ustedes cuando aquella mujer que estaba en adulterio, los hombres la arrastraron a la presencia de Jesús, solamente a ella, porque usted sabe, todos estos hombres querían linchar a Jesús, querían pillarlo en algo, porque la ley decía que los dos tenían que ser apedreados, pero la palabra de Dios aquí no habla solamente de la mujer. ¿Por qué no tomaron al hombre? Yo siempre me he puesto a pensar, tal vez aquel hombre, hermano, como todos los demás, por eso después tiraron su piedra al suelo, no pudieron tirarle la piedra a la mujer, porque todos habían tenido algo que ver con aquella mujer. Y todos se conocían el secreto, así que todos tenían que estar callados. Entonces cuando Jesús le dice, el que esté libre de pecado, tire la piedra. Entonces nadie estaba libre de pecado, se tuvo que ir. ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer? Mujer, vete y no peques más. ¿Qué fue eso? ¿No fue misericordia, hermano? Todo lo que Jesús hizo en esta tierra fue misericordia, no vino por misericordia en la tierra para salvarnos a ti y a mí. La tierra se cubrió de misericordia y los romanos no pudieron entender, no pudieron ver lo que condenaron al hombre más misericordioso que hubo y existió en la tierra. Él comió con recaudadores de impuestos, él comió con pecadores. Y cuando los escribas y los fariseos lo vieron comiendo con los recaudadores de impuestos y los pecadores, en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 16, le dijeron a sus discípulos, ¿cómo es que él come y bebe con publicanos y pecadores? Se codea con la escoria. Desde el comienzo al final, la vida de nuestro bendito Señor Jesús fue una misericordia constante. Él misericordioso con todos, hermanos. No ha habido, como les vuelvo a decir, hombre más misericordioso que Jesús. Y si tú eres hijo de Dios, esa característica tiene que estar en ti. Yo te dije que la misericordia no tiene nada que ver cuando Él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, no tiene nada que ver con la ley de la siembra. Amén. Dice, la misericordia dada no significa misericordia de vuelta. Usted no puede incorporar esa virtud humana en el caso de Jesús. Él fue el ser humano más misericordioso que jamás vivió. Y clamaron por su sangre. Y lo clavaron en una cruz, lo azotaron contra una cruz. Esa no es una virtud humana, eso no sirve, eso no es cierto, no está hablando de esto. Si la misericordia llevara su propia recompensa, no habrían clavado al ser humano más misericordioso que jamás vivió a una cruz y tampoco le hubieran escupido en su rostro ni le hubieran maldecido. Escúcheme bien, el más misericordioso que jamás vivió, quien dio misericordia, escúcheme bien, el que dio misericordia no recibió de la gente misericordia en absoluto.
Él no recibió la ley de la siembra, hermano. Él no recibió. Pero Jesús cuando da su discurso no está hablando de la ley de la siembra, sino que Jesús está hablando de que el que es misericordioso va a alcanzar misericordia de Dios. Y se lo puedo leer en el libro de Mateo, déjenme ver, Mateo 18, 23. Vamos a Mateo 18, 23 con la enseñanza de los dos deudores. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Pero antes les voy a decir, la misericordia de la que se habla aquí no es alguna virtud humana que trae su propia recompensa. Esa no es la idea. No es que usted es misericordioso con otros, ellos lo serán con usted. No, usted pregunta, ¿qué quiere decir entonces el Señor? ¿Cuál es el significado? Bueno, amados, dicho de una manera simple, es esto. Usted sea misericordioso hacia otros y Dios será misericordioso con usted. Eso es lo que está diciendo. Y nos está hablando de la ley de la siembra. Amén. Cuando usted es misericordioso con otros, Dios va a ser con usted. Lo tenemos en dos ejemplos. Amén. Primero le voy a leer los dos deudores y quiero leerla completita para que veamos la misericordia de Dios y aquel que no tuvo misericordia. Dice así, Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Déjeme decirle que en aquella época 10.000 talentos era una suma exorbitante. En estos momentos son 10 millones de dólares, pero en aquellos momentos, imagínense, 10 millones de dólares hace el comienzo de la humanidad. Aquel hombre estaba endeudado que no podía pagarle jamás, aunque se vendieran ellos como esclavos, aunque le trabajara por el resto de sus vidas, jamás iba a pagar aquella deuda. Usted sabe de quién estamos hablando, ¿cierto? Dice, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquel amo sabía que esa deuda no se podía pagar, hermano. El señor de aquel siervo movido a misericordia, aquel amo movido a misericordia, se me fue. Le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Tal como se nos ha perdonado a nosotros. Pero saliendo que el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que este sí podía pagarle, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Para que usted se dé cuenta, lo que yo quiero llegar es que Jesús, cuando habla de las bienaventuranzas, los misericordiosos tendrán misericordia porque ellos alcanzarán. No está hablando de la ley de la siembra, está hablando de que si tú haces misericordia, Él va a tener misericordia contigo, porque aquí vemos lo contrario. Aquel siervo no tuvo misericordia, hermano. Y Dios tampoco la tuvo con él. Todos conocemos la historia. ¿Qué pasó? Que Dios lo metió a la cárcel. El amo que tuvo misericordia metió a este a la cárcel. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Si tú y yo no tenemos misericordia con los demás, no se trata de que tú hagas misericordia conmigo y yo voy a hacer misericordia contigo. El mundo jamás, hermano, el mundo no va a entender lo que es la misericordia, pero tú sí. Y nosotros somos mandados a hacer misericordia con todo el mundo. Y tenemos la historia del buen samaritano. Vamos a leerla. No sé si pudieron entender esto. Ok, que la bienaventuranza número 5 no está hablando Jesús de la ley y la siembra, está hablando, que te lo vuelvo a repetir, si tú eres misericordioso, el que está ahí arriba va a tener misericordia contigo. Eso es lo que está hablando. Amén. Y ahora vamos a ver
La parábola del buen samaritano que está en Lucas 10:25. Espero que les haya quedado claro la ilustración que les hice de lo que Jesús está hablando en estas bienaventuranzas, hermanos. Amén. 10:25. Cuando todo lo tenga, levánteme la manito. Dice así. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Me voy a detener ahí unos segunditos. Hermanos, amados, todos sabemos lo que era un levita, todos sabemos lo que era un sacerdote, aquellos que conocían y sabían quién era Dios. Y él, el hombre como sacerdote, tenía que hacer bien, el levita lo mismo, amén. Y no lo hicieron, hermanos, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no conocían la misericordia, no habían entendido lo que era la misericordia. El 33. Pero un samaritano, y todos sabemos que el samaritano entre judíos no se llevaban, amén, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Ahora, aquí vemos vemos la misericordia y la gracia. La misericordia, hermano, la misericordia de este hombre que hizo con aquel hombre, lo vendó, le echó aceite, lo curó y lo llevó al mesón. Y la gracia, hermano, y la gracia, aquí vemos la misericordia y la gracia es que le pagó al mesonero, hermano, para su estadía, y todo lo que gastase le dijo: ponlo en mi cuenta. Dígame si eso no es gracia y misericordia. Ahora podemos entender que este hombre del cual estamos hablando, de aquel buen samaritano, hermano, no recibe recíprocamente, como por ahí se nos dice, sé misericordioso para que contigo sean misericordiosos. No, hermano. Aquí el Señor no está hablando de la ley de la siembra. Aquí el Señor está hablando que nosotros, como cristianos, como los que hemos recibido la misericordia, te lo vuelvo a decir porque somos los únicos, el pueblo de Dios, lo que conocemos la misericordia, porque tú y yo la hemos recibido, hermano, en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió por nosotros en esa cruz del Calvario, la misericordia es para ti y para mí y para todo el mundo que quiera entrar a este reino. Pero lamentablemente, esta misericordia solamente la pueden disfrutar aquellos que conocen la misericordia. ¿Y quiénes conocen la misericordia? Solo tú y yo. ¿Y quiénes pueden dar misericordia, hermano? Solo tú y yo. El mundo no puede darla porque este es un don, es una virtud dada por el Espíritu Santo de Dios a su pueblo. ¿Cuánta misericordia el Señor nos ha tenido? Si nosotros leemos del principio al final de la palabra de Dios, desde el libro de Génesis al Apocalipsis, hermano, toda la palabra de Dios está llena. Por eso te decía
que tendría que ser un mensaje tan extenso que no tendría final. Porque la misericordia, hermano, la misericordia no es una palabra que tú encuentres escrita en el diccionario. No es una palabra que el mundo pueda usar. Eso nos pertenece a nosotros. Amén. Déjame decirte algo que yo también mientras estudiaba pude entenderlo. El libro de Judas, sabemos que es un libro cortito y dice, a algunas personas usted tiene que arrebatarlas del fuego. Eso no se llama odio, eso es amor, eso es misericordia. Todos sabemos que nosotros fuimos llamados para rescatar a aquellos que están a merced del diablo. En muchas oportunidades, yo sé que aquí no lo han dicho, nosotros hemos sido acusados por no tener amor. ¿Ok? No estoy hablando de ustedes, de otras congregaciones o de otros hermanos. Nos han dicho, no, porque ustedes no tienen amor. Pero déjeme decirle que eso no es falta de amor. Amén. La misericordia, escuche bien, la misericordia confronta. ¿La escuchó? Como Jesús. ¿Por qué Jesús los confrontaba? ¿Por qué usted cree que Jesús confrontaba a los fariseos, a los saduceos y a todos aquellos que querían hacerle algún daño? ¿Por qué? Porque quería que se arrepintieran, hermanos, que volvieran a su estado natural de al comienzo, porque los fariseos en el comienzo eran un pueblo realmente que bendecía a Dios, pero se fueron alejando tanto, hermanos. Como puede ver, la misericordia confronta, porque debe haber confrontación de pecado antes de que pueda haber un reconocimiento de pecaminosidad. ¿Escuchó? Así que cuando usted quiera decir que nosotros somos duros, hermano, ese es el amor, esa es la misericordia de Dios, porque queremos que usted camine rectamente. Amén. ¿Qué pasaría si yo a usted o mi esposa no le damos la corrección o la exhortación que usted necesita? Entonces no tendríamos misericordia, no habría amor, porque el amor va ligado con la misericordia. Amén. Por amor Él descendió por misericordia. Amén. Y finalmente, al predicar, yo creo que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, es lo más misericordioso que usted pueda hacer por el alma de alguien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por lo menos yo sé que mis hermanos sienten lo mismo, cuando nosotros predicamos, queremos que la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón penetre y se haga parte de usted y pueda vivirla, hermano. Yo sé que aquí hay muchos, o somos una iglesia muy misericordiosa, hermano, mucha misericordia. ¿Por qué? Porque hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto el amor que Dios tiene para con nosotros. Y cuando nosotros levantamos aquí una colecta, para cuántas personas que no hemos conocido, hemos levantado una colecta, se hace un fondo bien suculento, hermano. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Amén. Y no solo vamos a ayudar a aquellos que pueden ayudarnos, sino que nosotros somos llamados como el buen samaritano, hermano. El buen samaritano dice que venía de lejos y vio a un hombre que ni siquiera conocía y gastó dinero en aquel hombre. No solo dinero, gastó su tiempo. Gastó, hermano, fue misericordioso. Qué tremenda es esta enseñanza que el Señor Jesús le dio a aquel hombre, a aquel intérprete de la ley, hermano. Y para nosotros es lo mismo. Le dice, ve y haz lo mismo. Pues nosotros es lo mismo, hermano. Para hacer misericordia, usted no tiene que buscar al más cercano, usted tiene que buscar al que realmente necesite la misericordia. Amén. Misericordia en sí también es ponerse en los zapatos de la otra persona. Cuando usted ve que está sufriendo, hermano, el libro, mire lo que dice el libro de Santiago, mire que es tremendo lo que dice Santiago 1, si no me equivoco, del 2 al 15 al 16. Mire lo que dice. Hermanos míos, este es Santiago hablando, amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados por donde le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Escuchó lo que le dije, hermano? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos orado por alguien que está en necesidad y mire, el bolsillito está llenito y nos hacemos los desentendidos? ¿Sabe? Pero yo creo que nosotros, hermanos, el Señor está haciendo una gran obra, porque yo sé que en nuestro corazón hay misericordia. Dios nos ha dado en abundancia y nosotros la hemos recibido. Porque yo puedo verlo en mi persona y sé que en cada uno de ustedes. Cuando yo veo a alguien desválido, hermano, y tengo 3, 4 dólares, ¡bum!, los saco y se los doy. ¿Por dónde voy, hermano? ¿Por dónde voy? Y le doy de lo poco o nada que tengo, hermano, pero eso es misericordia. Misericordia es cuando usted va y visita a la viuda, eso es misericordia. Misericordia es cuando usted ve a un hermano en necesidad, hermano, o una familia en necesidad y compra un poco de mercadería y se la lleva. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a los fariseos, porque los fariseos eran gente de posición, hermano, gente que tenía una posición de dinero, hermano, porque no solo eso, eran ladrones, ladroncísimos, y cuando veían a una persona en necesidad se hacían los indiferentes, hermano. Usted tiene la parábola de la mujer que dio un penny y del otro que dio de lo que le sobraba. Así eran los fariseos. Así que, para terminar, una vez más, hermano, con la conclusión de que cualquier cosa que usted haga para beneficiar a alguien en necesidad, eso es misericordia. Una idea muy amplia. Pensamos en misericordia en términos de su aspecto de perdón en salvación, pero es un término muy amplio, hermano. Significa compasión en acción. ¿Escuchó? Compasión en acción. O sea, usted tiene misericordia, pero tiene que ponerla en acción. No es decirle al hermano, mira, voy a orar por ti, está bien, va a orar, pero también va a tomar su momento de acción, de meterse la mano al bolsillito y decirle, hermano, mira, aquí tienes para comprarle esto a tu niño, para comprar leche. Amén. Así que todos sabemos ya lo que es la compasión. La compasión es ponerla en acción. Misericordia y compasión son palabras sinónimas. Amén. Significa compasión en acción. Yo le dije ya lo que significaba y vamos a darle gracias al Señor por esta parábola, que es una parábola que yo sé que cuando usted sea compasivo, cuando usted tenga misericordia de aquellos que le rodean, hermano, podrá pasar a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Porque acuérdense que yo les enseñé que una va ligada a la otra. Si nosotros somos misericordiosos, estamos dispuestos, estamos preparados para ver a aquel que nos ha llamado a este camino. Amén. Vamos a darle gracias y ahora...